Buenas tardes. Nuestro tema hoy es nuestros primeros 40 años con la inteligencia artificial. Ha sido en estos últimos 40 años una compañera permanente de nosotros, de nuestro equipo de investigación, y nos ha ayudado mucho. Ha sido un factor importante en lo que hemos conseguido. Unos años antes, yo me había ido a trabajar al Brasil. Había encontrado un buen mercado para lo que yo tenía para ofrecer. El mercado del soporte, de la asesoría, para que los clientes usaran bien sus bases de datos. Mucho más grande de lo que yo pensaba, porque en el Brasil no se había hecho, como sí se había hecho antes en el Uruguay, una licenciatura en informática. Entonces, el mercado era muy grande. Yo vivía en Río de Janeiro, daba consultoría en empresas del Río de Janeiro, generalmente lunes, martes, miércoles y viernes, y los jueves lo hacía en San Paulo. Los clientes pienso que estaban muy satisfechos con lo que yo hacía. En cambio yo no. Yo estaba sumamente insatisfecho. ¿Por qué? Bueno, porque en definitiva se utilizaban las bases de datos como archivos, no se utilizaban sus posibilidades de hacer cosas más inteligentes, ¿no? Y en particular se trataba, en todos los casos, de informática operativa. No había nada que ayudara a las corporaciones. Yo, aparte de eso, me dedicaba también a la docencia, que un poco era un escape agradable. Un buen día, en marzo de 1984, recibí una invitación a conversar del number one de una gran corporación brasileña, realmente gran corporación, o sea, unas 20 fábricas en el Brasil, algunas centenas de miles de obreros y cifras de facturación muy interesantes. Me sorprendió, no sabía para qué, pero desde luego que fui. Me recibió amablemente, dice, señor, y me preguntó, ¿usted sabe para lo que lo llamé? No, desde luego que no, si usted no me explica. Bueno, yo le voy a explicar. Nosotros somos una corporación muy importante que si nos va bien y si hacemos las cosas bien podemos ganar muchísimo dinero. Y si no,
será penoso tener que explicarlo a los accionistas. Pareció interesante. Me dice, mire, el año pasado tuvimos algunos problemas. Y esos problemas lo tuvimos porque tomamos malas decisiones por falta de la información adecuada. Entonces dice, un amigo mío me ha vendido una idea, me ha convencido de que para poder tener la información que se necesite para la toma de decisiones oportunamente, debe tenerse todos los datos en una única base de datos corporativa. Una vez que está todo ahí, habrá forma de obtener oportunamente lo que necesitamos. Me interesó. Dije, eso es lo que yo quisiera hacer, pero eso no lo dije, desde luego. Pero tuve problemas. Ese amigo es el número 1 de una gran empresa internacional de consultoría en el Brasil. Entonces le dije, hazme una propuesta, por favor. Y él me contestó, no, nosotros no podemos. ¿Cómo que no puedes? Me lo recomendás, pero me dice que no pueden hacerlo. No, nosotros tenemos normas, tenemos procedimientos y no nos podemos apartar de eso. En ninguno de esos procedimientos se nos autoriza a incursionar en un tema que es peligroso como ese. Mi perplejidad fue grande. Entonces me dijo, mi amigo también me ha dicho otras cosas. Me ha dicho que usted, que no tiene, debe tener sus normas, pero no tiene procedimientos fijos, generalmente obtiene muy buenos resultados. Y lo estoy invitando a que sea el director, como un asesor externo, de eso. Tuve en ese momento emociones contradictorias. Por un lado me interesaba mucho el tema. Por otro lado, yo en el Brasil trabajaba muy bien. En particular, tenía mis horas de consultoría y cursos, etcétera, totalmente vendidas por 2 o 3 meses. Y además acababa de asumir ciertos compromisos en el Uruguay. No le dije todo eso porque no quería decir no, pero me interesaba mucho, pero razonablemente no podía. Pero ellos insistieron que aceptase un trabajo no full time. Y para eso que escogiese 2 ingenieros de mi absoluta confianza para que estuvieran al pie del cañón todos los días y asegurarse
de que se iban a lograr los resultados. Le dije 2 personas. Cuando dije 2 personas, dije, 1 lo tengo. Había un muchacho estudiante de ingeniería bastante avanzado que yo acababa de contratar en una empresa en el Uruguay, sobre todo porque me había sorprendido. Él que era muy educado, ahora no lo es tanto, me dijo, señor, con todo respeto, creo que tal cosa, una afirmación que yo había hecho, está equivocada. Y yo no estaba acostumbrado a esas cosas. Yo tuve muchos equipos antes, pero era el profesor y los alumnos. Y las ideas, las órdenes y todo iban de arriba para abajo. Pero ahí fue una excepción. Ese muchacho, que se llama Nicolás Jodal, unos años después pasó a ser mi socio y hemos tenido una vida profesional muy importante. Entonces me faltaba otro candidato, pero al tener un candidato de ese calibre me animé y escogí otro. Y dijimos que sí. Y hicimos un viaje del Uruguay a Brasil, las 3 personas, en una Semana Santa, de lunes a jueves, y vimos un poco lo que era eso. Y asustaba. Era tremendamente grande, tremendamente poderoso. Pero lo aceptamos y aceptamos un contrato excelente, el más grande de mi vida, quizá. Pero con, por ejemplo, una condición difícil, pero importante. Había 1 año exactamente para entregar todo funcionando. De lo contrario, había multas terribles. Ahí mi vida cambió. Y cuando vimos realmente el problema, pensábamos, es algo como mis otros clientes, que eran generalmente bancos grandes, empresas petroleras, empresas constructoras, todo empresas grandes. No tiene nada que ver. Todo lo que hemos hecho no se aplica. ¿Por qué? Bueno, porque nuestros clientes normales tienen bases de datos que tienen 20, 30 entidades, algún extremista, alguna más. Pero de nuestras conversaciones en esa semana concluimos que la base de datos corporativa del cliente iba a tener por lo menos 500 entidades, quizá más, y podía llegar a 1000. Entonces, todo lo que uno sabía no se aplicaba por la escala del problema. Y ahí empezamos a ver qué podíamos hacer. Primero, qué tecnología podíamos comprar. Había un reputado consultor de informática que tenía un programa
que permitía administrar una base de datos automáticamente. Y pensábamos que con cualquier tamaño. Gran error. Aprobamos y no funcionaba para lo que precisábamos. Y dijimos, bueno, vamos a hacer lo que podamos. Ya no hay marcha atrás. Y ahí empezamos a investigar y ahí nos defrontamos por primera vez con la llamada inteligencia artificial, en lo que no creíamos mucho. Y bueno, ciertamente nos dimos buenos porrazos, pero eso nos ayudó mucho. Aprendimos mucho. En la forma real de aprender, o sea, no necesita tener una buena formación académica, pero nunca es suficiente. Porque cada problema es nuevo. Entonces, la forma es learning by doing. No hay otra. Y eso lo hicimos. Tuvimos dificultades para cumplir los plazos, pero los cumplimos estrictamente. Y fue un gran éxito. O sea, un año después, exactamente una semana antes del plazo, entregamos el proyecto funcionando. Ahí también aprendimos cosas no buenas que después nos ayudaron. ¿Quién lo programó todo eso? Nos ayudaron las herramientas que íbamos construyendo de a poco. Pero los 60 analistas del cliente fueron los programadores de esto con lenguajes del más alto nivel existentes en la fecha. Y ninguno estaba orgulloso. Más bien, todos se quejaban. Yo pienso que esa noche que entregamos el proyecto, que las autoridades festejaron con nosotros, con champán francés y demás, ellos también festejaron y dijeron, esos uruguayos que nunca más pisen aquí, ¿cómo nos han hecho trabajar en cosas tan inútiles? Y ahí terminó el proyecto. Y después empezamos a pensar los resultados de investigación que hemos obtenido son importantes. Ciertamente estábamos yendo por el buen camino. ¿Y ahora qué hacemos? Hacemos un paper y lo publicamos por la gloria. Nos olvidamos del tema y seguimos haciendo consultoría como antes. ¿O seguimos investigando? Porque pensamos que estamos cerca. Uno siempre piensa que está más cerca. ¿Y dónde? ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos hacer el producto que quisimos comprar y no existía. ¿Y dónde lo vamos a hacer? Yo en ese momento tenía un apartamento en San Pablo y de mañana iba a la oficina que era en la Avenida Paulista, centro de San Pablo, en auto, en 15 minutos. Y a la vuelta, a las 6 de la tarde,
algunos días tenía mucha suerte y me llevaba 1 hora y media. Normalmente más, a veces 3 horas. Entonces, esta no es una ciudad para investigar. O sea, después de viajar 9 kilómetros en 3 horas, soy capaz de ponerme frente a la televisión a mirar lo que me muestren sin ningún interés en nada y muy cansado. Entonces, ¿y dónde podría ser? Montevideo. Una ciudad amable. Hoy no lo es tanto. Una ciudad amable, limpita. Dimensión humana, 1 millón y poco de habitantes. Y ciertamente íbamos a tener mucha más facilidad para contratar personal capacitado allá que aquí. Allá que en San Pablo. ¿Y por qué? Y bueno, en San Pablo iba a haber una gran lucha por la gente. En el Uruguay había más gente capacitada. ¿Y cuál es el sueño? Porque nunca se consigue nada si no se sueña primero. ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el rumbo? Y realmente hay una primera cosa que se nos ocurrió es: vamos a automatizar todo aquello que sea automatizable. Fácil decirlo. Pero lo hicimos. No llevó tanto. Segundo, el objetivo es declarar en vez de programar. Describir en vez de programar. O sea, describimos los problemas y que el sistema sea capaz de generar automáticamente los programas que necesitamos. Los amigos a los que le contamos eso en aquel momento dicen, bueno, ustedes se han enloquecido totalmente. Pero seguimos. Nuestra herramienta pasó a ser la llamada inteligencia artificial. Era un año muy especial. En cierto modo, muy parecido a 40 años después. ¿Por qué? Bueno, existía en el mundo una tremenda euforia y efervescencia, igual que este año aquí, por la llamada inteligencia artificial. Y desde luego era un juego de grandes, que nosotros no éramos, y las empresas que se dedicaban a la inteligencia artificial recibían capital de riesgo con mucha facilidad, cosa que nosotros nunca recibimos en esos tiempos. Nos costó mucho. Trabajar a cero capital, más por mejor formación que se tenga, es muy difícil. Tiene, sin embargo, algunas ventajas. Si dispongo de mucho capital, la toma de decisiones es mucho más importante. En nuestro caso no teníamos mayores decisiones, teníamos un camino claro que había que seguir y no discutir. Trabajamos con ese tema, sin capital y sin facturación, desde el 84
al 88. En el 89 lanzamos GeneXus al mercado. Una primera versión modesta, con una serie de restricciones que poníamos de manifiesto. Esto y esto, de momento no lo hacemos. El resto lo hacemos todo. Ese fin de año de 1989 lanzamos nuestro producto. Y la mayor parte de los llamados competidores o colegas, la mayor parte de los que se dedicaban a la tal inteligencia artificial, cesaron y se fundieron. Y hubo 20 años de silencio de la inteligencia artificial. Después reapareció con mucha fuerza. Nosotros habíamos encontrado un problema en una empresa de 2 personas, y era la subjetividad. Con 2 personas estábamos preocupados por la subjetividad. En general, las empresas de inteligencia artificial tenían 2 grandes equipos. Un equipo de especialistas en inteligencia artificial y otro equipo de especialistas en el dominio del problema que se quería resolver. Ahí había premios Nobel y más. ¿Por qué no funcionó? ¿Por qué no les funcionó? Porque nadie sabe todo. Y además, cada interlocutor humano inyecta una cuota de subjetividad en lo que se hace. Nosotros habíamos conseguido trabajar de una forma 100% objetiva. O sea, hicimos una teoría y después con esa teoría trabajamos. Y fue bueno. GeneXus se lanzó en ese momento. Las primeras ventas fueron muy difíciles. Yo justamente había sido reclutado por UNESCO para hacer curso de posgrado en varias universidades de América Latina. El curso era sobre bases de datos avanzadas e introducción a la inteligencia artificial. Eso incluso nos hizo conocer en varios países y eso al final nos sirvió. Bueno, GeneXus decoló muy lentamente, siempre diciendo la verdad, que nunca se puede mentir porque no se agarran de nuevo las mentiras, ¿no? Y fue creciendo y fue creándose una comunidad que fue exigiendo cosas y de eso aprendemos. O sea, no se aprende de las respuestas, se aprende de las preguntas. Y teníamos muchas preguntas. Y eso fue muy bueno. Empezamos a tener un razonable mercado en
América del Sur, sobre todo en el Brasil. En Europa no nos fue bien, ni en Estados Unidos, pero en el Oriente sí nos fue muy bien. Primero logramos éxitos importantes en Japón, un mercado muy difícil, y después en China. Y fuimos creciendo. Fuimos creciendo hasta hace 2 años. Hace 2 años, en el mejor momento, vendimos la empresa. Genexus fue vendida por sus dueños, Brogan y Nicolás, a Globant. ¿Por qué vendimos? Estaba funcionando muy bien, podíamos crecer más, pero ahí lo voy a explicar con una frase de Nicolás que hace tiempo que le tomó prestada. Dice: habíamos hecho algo mucho más grande que nosotros y teníamos compromisos con el equipo, fantástico equipo de investigación, con nuestros clientes, con toda una comunidad de, en aquel momento, más de 200.000 personas cuya vida profesional giraba en todo el mundo alrededor de Genexus. Entonces, ¿deberíamos seguirlo prisionero a nosotros y a nuestros límites o debíamos dejarlo volar? Preferimos dejarlo volar. Muchas empresas se interesaron por nosotros. La que nos gustó fue Globant. Y entiendo que ha sido una excelente elección, que está funcionando muy bien. Y ahora, ¿cómo seguimos? Bueno, Genexus en estos años siempre fue un buen producto. Empezó con limitaciones. Con el tiempo fuimos eliminando las limitaciones. Con el tiempo fuimos abrazando otros campos, siempre pensando en nuestros clientes, respondiendo a las preguntas que se les formulaban a nuestros clientes, diciendo siempre la verdad. Y eso ha ido creciendo. Y hoy, bueno, va a seguir creciendo. Va a seguir creciendo mucho más. En el momento en que pasamos la posta, porque en esto siempre se pasa la posta. Por bueno que sea un equipo, siempre se va renovando. Siempre va mejorando. Entonces, nuestro dictado inicial de automatizar lo hemos llevado mucho más adelante. Como en este momento estamos trabajando, pero ya está disponible, 2 cosas importantes. Genexus Next, o sea, el Genexus futuro, donde recogimos todo. Y después, una visión
general a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial hoy es muy importante y parece serlo mucho más todavía de lo que es. Pero hace menos de 2 años fue lanzado un producto llamado ChatGPT que enamoró al mundo y hoy tiene millones de usuarios. Pero en los meses siguientes aparecieron algunas decenas de productos competidores, algunos muy importantes. Hay una gran euforia, pero los nuevos usuarios, los usuarios de a pie de la inteligencia artificial, tienen que pagar el onus de escoger qué producto. Bueno, le hemos resuelto eso. O sea, nuestro Enterprise AI permite que el usuario use de una forma transparente cualquiera de los productos del mercado. Y ese es nuestro primer regalo para el futuro. El segundo y más importante es decirles, esto es solo el comienzo. Un pequeño comienzo. Las posibilidades son infinitas. Y allá vamos. Muchas gracias.